si tenemos audio, si se ve bien el... Tenemos audio, si se ve bien el video. Disculpen, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Sí, Muchísimas gracias. Entonces sí estamos bien. Muchas gracias. Hola, Victoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, chicos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su espacio de Derecho Procesal Penal 1. Veo que tenemos al momento 99 personas conectadas. No sé si a las demás personas, pues, efectivamente les ha llegado el correo electrónico por el cual ustedes debían únicamente confirmar su asistencia a la clase. Eso era lo único que al final de cuentas ustedes debían de hacer. Bueno, ya les comento, chicos, creo que a algunos compañeritos probablemente no les llegó ese correo o esa invitación al calendar. Entonces, les pediría, por favor, tengan un poquito de paciencia porque tengo que atender a la sección I y algunos compañeritos también de la sección H, en virtud de que por algún motivo no consignaron bien sus datos o el correo electrónico está mal. Tengo que indagar y en el transcurso de la semana, pues yo con muchísimo gusto voy a empezar a verificar qué fue lo que sucedió. ¿Oyeron? Entonces, esa sería la primera y única intervención que tenemos al momento, ¿verdad, chicos? Entonces, sí, para las personas que se van a ir incorporando, pues ni modo, nosotros con muchísimo gusto vamos a estar dándoles les vamos a estar aceptando, no hay ningún inconveniente. Entonces, por el momento, pues sería mi pequeña intervención previo al inicio de la sesión con el doctor Eder Enrique Lemus Soraya. Oigan, entonces, por favor, cualquier dudita o comentario, me lo pueden hacer por el medio ya que ya ha sido manifestado a ustedes. Y entonces, en este momento, yo le voy a hacer el uso de la palabra al doctor. Oigan, doctor, muy buenas tardes, qué gusto verlo por acá también. Lo dejo ahí con sus víctimas, les digo yo. Se cuidan, compañeritos, es un gusto verles y estamos a la hora. A ver. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? Mal como se espera, mal como siempre. Pues bueno, siempre es un gusto saludarlos y tenerlos aquí en la clase para poder conversar un poco y trasladarle pues algunos conceptos, algunas ideas del que nos corresponde en este curso de Derecho Procesal Penal 1. Efectivamente, tal y como lo dice el doctor Alberto Mejía, pues tenemos el grupo de víctimas que se está incorporando sin mayor problema a la clase. Sí, porque esta vez no hemos visto tantos de aquellos que solicitan su ingreso y tienen uno que estar admitiéndoles, autorizando, ¿verdad? Autorizando para que puedan ingresar a la clase, sino que automáticamente están ingresando ustedes sin mayor problema, ¿verdad? Sin mayor problema, sin mayor contratiempo. Efectivamente, vamos a continuar con la clase. Espero que, bueno, no sé, pero yo creo que la conversación que tuvimos de último y estábamos hablando de los famosos honorarios, ahí algunos se estaban motivando bastante, incluso ya estaban tomando la decisión desde ya de querer dedicarse a derecho penal, derecho procesal penal. No obstante que en algún momento ya habían dicho ustedes que no mucho les gustaba, ¿verdad? Que no mucho les gustaba el derecho penal y que no me gusta, pero ya algunos de ustedes ya le están viendo un atractivo, algo que se suena bastante interesante y que tal vez sí valdría la pena dedicarse. Alan Cosillo, derecho penal es peligroso. Bueno, efectivamente el derecho penal sí tiene efectivamente sus cuestiones que no son fáciles. ¿Dónde ahí? No sé, porque matar gente
desde las épocas de la Biblia, pues se conoce que han matado gente, ¿verdad? Efectivamente, siempre se ha sabido que la gente siempre la han matado o siempre ha habido ese tipo de homicidios, asesinatos, pues. Recuérdense que desde el primer momento en que surge el hombre o que Dios creó al hombre y a la mujer, desde ese momento empiezan a haber infracciones a la ley, se empiezan a cometer delitos. ¿Mm? Y desde ese primer momento del inicio hasta se da el primer homicidio, ¿verdad? ¿Cómo calificarían el delito de Caín y Abel ustedes? Parricidio, exactamente. O sea que ya es parte de la naturaleza humana la existencia del delito, la infracción a la norma, pues. O sea que efectivamente. Pero también tienen que haber personas que se encarguen de actuar dentro de esto, lo que es derecho penal, y efectivamente prepararse, efectivamente, no solo para cualquier contingencia. ¿Mm? Efectivamente, el derecho penal, muchos no les gustaba o no les gusta porque todavía, igual como me decían a mí, decían que derecho penal era así peligroso. Es que mire, andar trabajando con delincuentes, con ladrones y esto, está fregado, pues. Ajá. Entonces, así era como muchos decían, ¿verdad? Y ya les había contado yo de que en los primeros años de que yo empecé a dar clases de derecho penal, uy, disculpe, que además lo peligroso que resultaba no solo el dar el curso de derecho penal, sino que el problema que se tenía por el conflicto armado que había en Guatemala y que muchos no mucho querían dar clases también, ¿verdad? Y imagínense, y también dar derecho penal, trabajar en esa área de penal. Y ya les digo, por los 2 primeros años de mi docencia, yo jamás le conté a mis papás que estaba dando clases, y segundo, que el tema el cual estaba dando, los temas eran de derecho penal. Entonces, pero sí, muchos hasta compañeros míos me decían, eso de juntarse con delincuentes, dedicarse al derecho penal, qué feo, qué horrible, ¿verdad? No, vos, eso sí no me gusta a mí, ese era el criterio de muchos, ¿verdad? Pero bueno, al final ahí me desarrollé y ahí es donde todavía estoy fastidiándolos a ustedes con el tema de derecho penal y más de alguno. Pues no tan esos extremos como para que uno vaya a rechazar, pues efectivamente uno se reúne con personas, pues que habrán personas culpables también como lo hay inocentes, pues, y muchos otros que no hay razón para la que no pueda uno actuar dentro de esa área del derecho, pues, ¿verdad? Recuérdense que ustedes, y de acuerdo a la Constitución, ustedes están defendiendo a un inocente, pues. Esa es la calidad que se le da constitucionalmente. Y nosotros la ley pues la debemos respetar. Y pero una norma constitucional que dice que la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y ahí es donde está precisamente el trabajo de uno, ¿verdad? ¿Será que el Ministerio Público puede probar que efectivamente él es culpable? ¿Mm? Recuérdense que también estamos hablando de un derecho penal de acto, no de autor. ¿Les hablaron alguna vez la diferencia entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor? ¿No? Pues eso es también un principio del derecho penal, ¿m? Que el derecho penal persigue, obviamente, es un derecho penal del acto. Se persigue el delito. Incluso, de alguna manera, Jimmy Morales lo expresó. Lo único que no le pudieron entender, o él tal vez no se expresó bien, cuando dice no hay que perseguir a la persona, hay que perseguir al delito, pues, persigan al delito, no a la persona, pues, no anden viendo qué le pueden señalar a la persona, sino que ustedes básense en los hechos. Pues de alguna manera en derecho penal nosotros decimos
Sí, míticas. Pero si a usted lo oye, ahorita Adam va a escuchar. Lo que pasa es que las personas que llegan a procesos no se les juzga por ser asesinos, por ser ladrones, por ser corruptos, sino porque realizaron actos de corrupción. ¿Mm? O sea, nosotros no estamos juzgando al autor, estamos juzgando el acto, estamos juzgando lo que la persona hizo. ¿Mm? ¿Cuál fue su actitud? ¿Fue su conducta humana? Y esa conducta humana se ve encuadrada o se adecua o se tipifica como delito. Pero nosotros no perseguimos autores. Ni una vez dictada la sentencia, el juez va a decir, entonces yo lo declaro asesino, yo lo declaro ladrón. No. A él lo va a sentenciar por haber cometido un hecho constitutivo de delito, que el cual es rojo, de conformidad con los medios de prueba que se han presentado. Pues. Entonces, uno no defiende, como le digo, criminales o delincuentes. Uno defiende personas que se les señala de alguna conducta humana que pudiera ser, que supuestamente eso está tipificada como delito. Entonces, eso es lo que de alguna manera, bueno, cuando uno está metido en derecho penal, entiende qué es lo que, la percepción o qué es lo que quiso decir, ¿verdad? Que no persigamos a las personas, sino persigamos al delito, ¿verdad? Persigamos al delito, no a las personas, pues. Que es, como les dije ya, un principio del derecho penal. No sé si ustedes ya de alguna manera ya decimos. O sea, descalificamos la conducta, descalificamos lo que la persona hace. No estamos... Uy, disculpen. No lo estamos juzgando por lo que es. No estamos juzgando su personalidad. ¿No? Estamos juzgando lo que hizo. Entonces, obviamente no lo es. Y bueno, y como ya les digo, el derecho penal tiene, y el derecho procesal penal tiene muchas variantes, pues muchas variables. Entonces, hay algunas personas, incluso creo que aquí fue donde la sección que me dijeron de que por esos delitos no voy a perseguir. Yo les decía también, hay delitos que a mí yo no voy a defender, pues, que si por ese delito yo realmente voy a rechazar. Yo no acepto cualquier delito, sino que, porque dentro de las normas de la ética dice que no aceptes un caso que moralmente no te sientas capaz de defender. Eso es lo que dicen las reglas de la ética, sobre todo en materia penal. ¿Verdad? No asumas un caso que moralmente no tengas la capacidad de llevar o de defender. Y entonces moralmente hay casos o delitos que ya yo no me siento con la capacidad moral de poder hacerlo. Entonces, por lo tanto, yo rechazo, pues. Pero como ya también les he dicho a ustedes, pues, ha sido gracias al derecho penal que soy lo que soy, estoy donde estoy y aquí los vengo a victimizar precisamente por el derecho penal. Si no hubiera sido por el derecho penal, no sé qué hubiera sido de mí, ¿va? Entonces, pues bueno, eso es parte de la realidad. Pues bien, entonces, de alguna manera, ya metiéndonos... Uy, disculpen, pero no sé, algo me está molestando en la garganta. Ya de hecho, entonces, de alguna manera ya hemos desarrollado el día jueves. Ya el día jueves habíamos desarrollado todo lo que era los conceptos básicos sobre el derecho procesal penal. En algún momento, pues, nos metimos ya y empezamos a hablar sobre el proceso penal, ¿verdad? Que también ya lo alcanzamos y de alguna manera lo logramos definir. Logramos definir lo que era el proceso en sí. Y obviamente tratamos de explicar y que ustedes también comprendieran lo que significaba precisamente lo que son las fases o etapas procesales, que entendiéramos y tuviéramos una clara imagen mental de lo que el proceso, en este caso, proceso penal, significa. Porque hablamos precisamente de un conjunto de fases o etapas procesales, ¿verdad?
que obviamente son congruentes, pues, y que se realiza uno en pos de otro, o sea, hay continuidad, y la continuidad. Obviamente, hemos visto, o de alguna manera les manifestaba, y que eso quede claro, pues, ¿verdad? Y que también se los señalé, que la parte más importante, o la fase o etapa procesal más importante es la primera. De acuerdo al esquema que nosotros llevamos, era la fase preparatoria. Esa es la más importante, porque si no se realiza una buena investigación, si no se pueden obtener o obviamente recoger o levantar los indicios, los medios de prueba y los objetos de prueba o medios de prueba, pues no podría haber o no podía llegar a su terminación el proceso. Entonces, la primera parte o la fase preparatoria es la más importante, porque la fase preparatoria es precisamente lo que le va a ir dando continuidad al proceso, y son congruentes, porque ya les digo, si no está bien hecha la fase preparatoria, no puede llegar una segunda fase, que es la fase intermedia, porque en la fase intermedia, que también se le conoce como fase de control, es una etapa de control que obviamente está en manos del juez contralor. Y es contralor porque precisamente a él le corresponde controlar y verificar qué es lo que está haciendo el Ministerio Público en la investigación. Él es el que autoriza muchas veces si se practica o no un medio de prueba. Él es el que le tiene que autorizar si ve que hay evidencia suficiente o indicios suficientes como para poder autorizar esa investigación. Entonces, de alguna manera, el juez contralor es el que tiene a su cargo ver, supervisar y obviamente saber qué es lo que hace el Ministerio Público. Y cuando vamos a la fase intermedia, cuando el Ministerio Público ya agotó su fase preparatoria, le dice, mire, ya se agotó, yo ya recopilé la evidencia, yo recopilé los indicios, yo tengo medios de prueba, yo tengo objetos de prueba con lo que yo creo, o casi estoy seguro, de que se puede lograr una condena contra esta persona quien es indicada. Y en la fase intermedia, que es fase de control, le dice al juez, mire, yo realicé toda esta investigación. Aquí tengo estos testigos, aquí tengo eso, y le enumera, presenta un listado de todos los medios de investigación que él practicó y qué es lo que cuenta. Con esto, le dice él, que yo recopilé, que yo tengo a la disposición de los órganos jurisdiccionales, yo creo que es posible presentar acusación y, obviamente, que se vaya a un juicio de debate para que eventualmente se dicte una sentencia condenatoria. Ah, bueno, dice el juez. Pues bueno, si usted dice que ya agotó la investigación, que tiene todos estos medios de prueba, pues vámonos a la fase intermedia. Voy a autorizar para la iniciación de la fase intermedia. Señalaremos la audiencia en donde nosotros vamos a ver qué fue lo que hizo y lo vamos a someter a una supervisión, a un control. Obviamente el juez para ese control se vale también de los alegatos o lo que la defensa le pueda aportar. Porque también el abogado defensor va a analizar, mire, señor juez, esta prueba no se llenó los requisitos, no tiene las formalidades que son necesarias efectivamente para que esto se dé, para que esto se dé, ¿verdad? Y eso obviamente, ese control o esa supervisión o como ustedes quieran ponerlo, está también, está establecida en la ley. Es decir, con base a eso, es que efectivamente nosotros es lo que nosotros tenemos a la vista y tenemos que señalarlo en la fase intermedia de que la investigación no fue llevada a cabo. Porque obviamente para esa presentación y valorización le tiene que estar bien.
Si no miramos, podemos ver el artículo 186 del Código Procesal Penal. Miremos ese 186. Se lo leo, licenciado. Buenas tardes. Ana Rebeca, gracias, muy amable. Muy bien. Artículo 186. Valoración. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. Es decir, el Ministerio Público tuvo que llenar todos los requisitos, todos los requisitos necesarios para poder obtener ese medio de prueba. Si en algún momento falló o no llenó esos requisitos formales que debe realizar y después estos medios de prueba no fueron incorporados al proceso, porque hay un momento dentro del proceso que hay que incorporarlos para que se acepte para su discusión oportunamente. Entonces, la defensa precisamente va a discutir. En primer lugar, va a discutir si efectivamente llenó todos los requisitos formales para la acusación, porque la acusación tiene requisitos formales que debe de llenar. Y hay un artículo en el Código Procesal que nos sirve a nosotros como guía para poder indicarle al juez, mire, no se cumplió en la acusación con este requisito, pues. Entonces nosotros tenemos que señalarle eso. Entonces, prácticamente la defensa es la que contribuye a que realice el control y vea que efectivamente haya cumplido el Ministerio Público con todos sus compromisos, con todas sus obligaciones y observado las formalidades que la ley señala. Porque si no, obviamente la prueba no puede ser admitida, ni puede ser, obviamente, producir el resultado. Hay un dicho que después lo vamos a explicar, que es lo que es el fruto del árbol envenenado. Así se llama esta institución, que incluso no es una traducción, porque el concepto no fue inventado por nosotros. Incluso en inglés también se conoce precisamente eso y se menciona. Hay una película que oportunamente se lo vean, que también se va a ver precisamente este aspecto, pues. En inglés, porque hay algunos de ustedes que hablan inglés y les gusta oír esas frases, que también es un concepto que se utiliza en el sistema anglosajón, que es fruit, o sea, fruit of the poison tree. Fruit of the poison tree. Entonces quiere decir el fruto del árbol envenenado. Eso es lo que significa y se traduce literalmente, y nosotros lo utilizamos también aquí en Guatemala. Bueno, en muchos países se utiliza precisamente que tenemos este código. ¿Qué quiere decir? Que si se ha obtenido el medio de prueba por medios ilícitos o a través de la tortura, de la coacción y otros medios no ilícitos, el fruto o lo que produzca ese medio de prueba tampoco puede ser aceptado. Porque la fruta del árbol que ya está envenenado por la forma en que se obtuvo la prueba no puede ser admitido, no puede ser valorado. Entonces, esos son los tipos de cosas que efectivamente tenemos que analizar cuando discutimos. O sea, la discusión es bastante jurídica, bastante técnica, no es simplemente hablar por hablar, ¿verdad? No, que tiene fundamento lo que vaya a decir para advertirle al juez que lo que está presentando el Ministerio Público y la investigación realizada tiene errores que no pueden dejar de presentarse. Y entonces, pues ya será el juez el que va a valorar precisamente este tipo de cosas, va a valorar cuál es lo que le está presentando el Ministerio Público y él va a llegar a concluir que sí hay que abrir a juicio, que sí se acepta la acusación y por lo tanto pasa a la siguiente etapa. Pero ¿qué es lo que él está rindiendo? ¿Qué es lo que él está explicando? Concatenado, congruente, porque tiene que ser congruente.
se le tiene que probar el delito que fue, porque vamos a ver cuál es el principio de congruencia oportunamente. Entonces se le tiene que acusar y se le tiene que condenar por el delito que de alguna manera se le ha imputado, se le ha señalado en la primera declaración. No puede haber que ahí en la acusación ya va a ser otro delito. No, porque también tenía que tener el derecho a ser oído sobre ese nuevo hecho. Pero en ese momento tiene que haber una congruencia entre el delito señalado para él o imputado a él en el periodo o en la primera declaración y que sea igual o congruente con la acusación que se está presentando. Y obviamente sobre eso va a ir el debate, porque en el debate ya les dije, lo único que se va a hacer en el debate es diligenciar la prueba. Eso es básicamente lo que se va a hacer. Los medios de prueba preventivos. Hay algo también muy importante, que tal vez me estoy adelantando un poco, pero es importante que se manifiesta o se diga, porque tenemos que saber lo que es prueba y en qué momento se constituye la prueba. Porque el Ministerio Público en la investigación, obviamente en la fase preparatoria, no obtiene pruebas. Y en la fase intermedia tampoco lleva pruebas ni al juicio de debate. Ninguna de las partes llegan al juicio debate con pruebas. La prueba aún no existe. Aún no existe. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro. Porque ya le digo en la otra sección también, y creo que en la mente de ustedes muchos, es decir, es que el ministerio llevaba pruebas. Y todavía lo dicen en la prensa y los medios de comunicación dicen, es que el Ministerio Público no presentó las pruebas. Si la prueba no existía. Él llegó con medios de investigación, con medios de prueba, objetos de prueba, evidencias, indicios. Porque en primer lugar tenemos que saber qué es la prueba. Y obviamente en teoría general del proceso hablaron de eso y les dijeron qué era la prueba. ¿Qué es la prueba? Para recordarles ese curso. ¿Qué les dijeron a ustedes o qué recuerdan de lo que se define como prueba? Actividad que desarrollan las partes en el tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación práctica para fijarlos como criterios o efectos de un proceso. Alan Cosío está levantando la mano, ya está pidiendo la otra botella. Sí, las pruebas son todos aquellos documentos o manifestaciones que demuestran la posición de una de las partes. Pueden ser a favor o en contra de la parte, ¿no? Y cada parte está obligada, en este caso, lo que es penal, el Ministerio Público está obligado a presentar las pruebas de culpabilidad de la persona. Y a mí lo que me causa un poco de duda es que el Código Penal dice que, bueno, también la posición es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable, pero prácticamente en un tribunal el propio investigado tiene que demostrar que es inocente en muchos casos. Sí, sí, por ahí sería. Ronaldo José Pineda Bor y Alejandro Álvarez Aguilar solicitó también la palabra. A ver, Ronald, no sé quién de los que están ahí. A ver, cuénteme, Ronald. Sí, licenciado, para mí la prueba es algún argumento o un hecho con el cual se pretende aprobar algo, ¿verdad? Un argumento, un hecho con el que se quiere aprobar algo. El siguiente, ¿quién más? También está Gabriela Domínguez, también está, a ver, ¿quién más? Alejandro Álvarez Aguilar.
Cuénteme. Sí. Yo creo que es un medio de convencimiento para que el juez llegue a una resolución. Un medio de convencimiento. Por ahí va la iguana, decíamos en acá, por ahí va la iguana y atrás viene la taltuza, decimos. Por ahí va la cosa. Ahorita vamos a platicar. Gracias, Alejandro. Gabriela. Buenas tardes, doctor. Pues Hola. la prueba es un instrumento que lo que hace es que patentiza la verdad o falsedad de los hechos, ¿verdad? Que se argumentan. Sí, pues. Y la intención es probarle al juez la veracidad de los mismos y que los argumentos con los hechos y las pruebas lleven una congruencia. Ajá. Obviamente a ustedes también en el proceso, de la teoría del proceso, les dijeron el que afirma a alguien algo tiene que probarlo. Aquel que afirma algo tiene que probarlo. No puede efectivamente solo decir y ya todos vamos a creer en lo que él dice. Incluso existe una frase en latín que la recuerdo mucho porque mi señora madre, como ella leía bastante, y usualmente nos las decía a nosotros. El dicho en latín es res non verba. Res non verba. Y la traducción es hechos, no palabras. Si me demuestran o ustedes dicen algo, demuéstrenmelo. No me digan, no me vengan a decir ni me vengan a contar. Me lo tienen que demostrar. Así como también decíamos en el pueblo, obras no palabras, decía también, exactamente, pero eso no era de él, sino que era el res non verba. Entonces, también teníamos un dicho en el pueblo, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿va? Que decíamos que cuando yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. ¿Oyeron alguna vez ese dicho? Es decir, cuando alguien afirma algo de una persona, tiene que probárselo. El juez no estuvo ahí, el Ministerio Público no estuvo ahí, el abogado defensor tampoco. Entonces, ¿cómo voy a demostrar lo que estoy diciendo o estoy afirmando? Con hechos, con evidencias. Efectivamente, ¿cómo voy a convencer? Porque esto pasa, incluso es requisito en nuestra vida diaria, que no es que jurídicamente se haya inventado, que el derecho procesal sea un gran inventador de cosas. No sé, José Ricardo, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Aquí tengo un concepto de un libro que dice: la prueba es la acción y el efecto de probar. Probar es demostrar en alguna forma la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. La prueba en sentido jurídico procesal es el método de buscar la verdad o la falsedad de las proposiciones de juicio. Sí, muy bien. Léalo nuevamente, por favor, así, con despacio y buena letra. La prueba es la acción y el efecto de probar. Probar es demostrar en alguna forma la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. La prueba en sentido jurídico procesal es el método de buscar la verdad o falsedad de las proposiciones de juicio. Sí, exactamente. Con eso vamos a probar efectivamente el res non verba, pues. El que afirma algo tiene que probarlo. Y como le digo, estos no son inventos, sino que siempre han existido en toda la vida, pues, porque ya eventualmente a esa presunción de inocencia, no crean ustedes que fue un invento moderno, pues. Eso no lo inventó el derecho modernamente. La primera ley en que existe la presunción de inocencia, y lo encontramos, fue en ese primer código o esa ley escrita que históricamente se encontró, que es el Código de Hammurabi, el Código de Babilonia. Ahí ya se señala y se establece de alguna manera, no con las palabras exactas, pero se establece la presunción de inocencia. Y en la Biblia también lo tienen contemplado, pues, la presunción de inocencia, pues, porque es muy natural, muy natural, pues, porque ya les digo, en nuestro día a día, en lo que nosotros tenemos la costumbre y lo que hacemos, ustedes también de alguna manera, ustedes de alguna manera lo practican.
Por lo tanto, lo que hace el derecho es realmente tomarlo en cuenta, porque es muy normal esta práctica, pues. Y díganme ustedes, y eso no solo pasa aquí en Guatemala, no pasa solo aquí en Guatemala. ¿Qué pasa cuando alguien llega con ustedes? Un su cuate, un amigo, un compañero, lo que sea, pero llegan con ustedes. Vos, vení, ya te enteraste. ¿De qué vos? ¿De qué muchacho? De que fíjate que esto y esto pasó y fulano hizo tal y tal y tal cosa. ¿Qué es lo que automáticamente usted le contesta? Cuando les cuentan ese hecho. Posiblemente alguna vez ya lo hicieron ustedes. Lo más normal, común y corriente, que ustedes digan, ¿será vos? ¿Será mucha? Yo veo muy exagerado eso, vos. Es que yo no creo que este haya sido tan bruto como para hacer eso, pues. No lo creo, solo que estuviera loco o andaba borracho o algo así. Pero, no suena. La duda, ¿no? La duda, la presunción de inocencia, pues. La duda favorece al reo, pues. También está en derecho laboral. La duda favorece al trabajador, que en latín es indubio pro reo, y en laboral, indubio pro laborante. La duda razonable, pues. Pero ustedes automáticamente no creen lo que les están contando inmediatamente después. Siempre plantean la duda. Incluso alegan, es que no creo que este lo haya hecho así. No creo que sea tan bruto como para hacer eso. O sea, están alegando que no puede ser que esta persona es inocente. Dudan precisamente de que lo que este cuate y este amigo les está contando, pues. Entonces, incluso hasta a veces le ofrecen algún medio de prueba a usted. No, si fíjate que el que me lo contó fue fulano de tal y él andaba con él y la misma mujer le dijo que tal y tal cosa y esto tal y tal cosa que no se cuenta. Bueno. Entonces ya uno empieza, bueno, sí, fue así, pero así en principio, no muy lo creíamos. No, hombre, pregúntale a fulano de tal, vas a ver si él estuvo ahí. Él estaba ahí cuando efectivamente eso sucedió y tal cosa. Y eso fue porque fue en tal parte, pues, y por eso se dieron cuenta que lo que había pasado, pues, y que no sé qué, que no sé cuál. Bueno. ¿No han hecho ustedes eso? ¿O han oído que se hace eso? Ninguno contesta. Sí, ¿verdad? Ana Rebeca dice que sí. Sí, María Natalia también. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos, pues. Dudar. Una duda que favorece a la persona que se le está indicando, porque no muy le creemos que él sea capaz de hacer eso, pues. O creer que él haya hecho esa barbaridad, pues. Y para que lo creamos es que nos tienen que presentar alguna evidencia, algún indicio. Exactamente, el beneficio de la duda, darle un indicio, una versión de que sí pudiera ser cierto, en primer lugar. Pero para poder demostrarlo, hay algún requisito que también se establece, que es muy normal que nosotros lo hagamos. Es que también tenemos que oír el derecho de audiencia. Tenemos que oír a la otra parte, pues. Y es algo que en todas partes del mundo, igual que cuando a alguien le cuenta un chisme, en todos hacen ese tipo de cuestionamiento, que está en nuestra naturaleza humana, el dudar, el presentar como duda, y que también nosotros cuando nos están diciendo algo, también pedimos ser escuchados. Espérate, te voy a contar, eso no fue así, son babosadas. Incluso cuando hablamos con el amigo, mira vos, yo no te quiero joder, ni te quiero decir nada, pues, pero andan diciendo que vos, mira, te acuerdas, vos porque sos mi cuate, te lo paso, pues, y no te voy a decir quién, porque también no quiero problemas, pero andan diciendo que vos tal y tal cosa. No, mira, no, vos, hombre, ¿cómo vas a creer? Porque todos pedimos el derecho a ser oídos, el derecho de audiencia, incluso en la misma casa, cuando hay un conflicto, que sus papás los están regañando, mira vos, ya me contaron que vos tal y tal cosa estás haciendo. Papá, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer que haya hecho eso, pues? No, papá, espérame, déjame contarte, oíme, pues.
Déjame que yo te cuente qué fue lo que pasó, porque lo que te contaron no es cierto, tal cosa. Entonces uno incluso pide ser escuchado, que es el derecho de audiencia que también se mide el proceso a efecto de establecer si es verdad o es mentira lo que dijo. No sé si ustedes en el Facebook han visto aquella imagen o aquel meme que dice, ¿verdad? Que no podemos creer o darle credibilidad a la Caperucita Roja de lo que hizo el lobo hasta que no él también cuente su versión. Porque nosotros en el cuento de la Caperucita sabemos toda la historia, porque eso es lo que cuenta la Caperucita Roja. Pero en algún momento le hemos dado oportunidad al lobo para que se manifieste al respecto. En tanto él no se manifieste, en cuanto no se pruebe, esto no puede ser verdad. Entonces tenemos que tener estos pequeños requisitos, estas pequeñas formalidades. Entonces, si alguien afirma algo, si el Ministerio Público nos está afirmando, él tiene que tener medios de prueba, testigos, evidencias, o sea, medios de prueba, objetos de prueba, evidencias, para poder presentárselas, para probar lo que él está afirmando. ¿A qué vamos a esto? ¿A qué vamos a esto? A lo que es realmente la prueba. En la explicación que dieron hace un momento, pues recuerden ustedes qué es. Nosotros la prueba la tenemos como medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución. O sea que ninguna de las partes llega al juicio o debate o a una fase intermedia con pruebas. El único que puede determinar si es o no prueba, si hay o no pruebas, es un juez. Por la forma en que está redactada la definición de prueba. Medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución. Así que ninguno conlleva pruebas. Es prueba cuando el juez manifiesta que esto lo ha convencido a él, que con estos medios de prueba son los que a él lo han convencido o efectivamente le da credibilidad para determinar que él, la persona, es culpable. Y esto así, de alguna manera, está escrito. Miremos el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Se lo leo, licenciado. Gracias, muy amable. Artículo 11 bis. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un efecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de las acciones penales. Y de la acción penal, exactamente. Porque ustedes llegan a la audiencia y le dicen, mire, señor juez, nosotros pedimos tal y tal cosa porque esto está sucediendo y esto fue hecho. Y mire, tengo a la vista y se la pongo a usted que tal y tal cosa, aquí está este documento, aquí está esto y tal cosa. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene la persona que alegar? No, que mire, que esto, que lo otro. Entonces, cuando el juez lo observa y valora precisamente esos documentos, en su resolución tiene que decir un apartado que tiene a la vista tales documentos, tiene a la vista tal declaración de aquel testigo, tiene a la vista tal, lo cual, ¿verdad?, le da un valor probatorio, le da la calidad de la prueba. Toda vez que éstas me han convencido
de que la persona efectivamente tiene razón, o que efectivamente la persona es culpable, o que la persona tal cosa. Entonces, la prueba se constituye hasta el momento que en la resolución a él le sirve para decir, mi decisión está basada en estos medios de prueba que han sido aportados por el Ministerio Público. Por lo tanto, ninguno llega con pruebas. Es el juez que determina la existencia o no de las pruebas, porque son las que a él lo han convencido y la cual le sirven para dictar su resolución. Esa es la fundamentación. Eso es precisamente. Por lo tanto, el Ministerio Público en la fase preparatoria recopila medios de prueba, medios de convicción, medios de prueba, objetos de prueba, indicios y evidencias. Eso es lo que le lleva y se la pone a la vista al juez. Sobre todo también en el debate. Y cuando el juez dicta la resolución, valora. Exactamente. Es prueba si convence al juez. Porque el Ministerio Público, y ha habido casos, donde el Ministerio Público llega un montón de documentos y al final dice el juez, mire, el Ministerio Público ha traído esto y esto y esto y esto como medios de prueba. Ninguno de esos medios de prueba presentados por el Ministerio Público me convence a mí de que la persona es culpable, toda vez que estos documentos, tal y tal y tal cosa, tal y tal otra. Por lo tanto, yo no los puedo tomar en cuenta y obviamente no me convencen. Por lo tanto, tengo que declarar que la persona es inocente o aceptar el alegato de la defensa. Entonces, por eso es que se habla, la prueba está o se constituye hasta que ésta sirve o está en la resolución y con la cual el juez fundamenta lo que está resolviendo, el sí o el no. Si él dice no, es porque no hay medios de prueba. No hubo medios de prueba, no hubo prueba. Hay medios de prueba, pero ninguna de esas me convence. Es más, hasta encuentro contradicciones en algunos documentos y algunas declaraciones. Pues. Hay contradicciones. Pues. Por lo tanto, no estoy convencido de que sea cierto. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mismo que nosotros hacemos cuando alguien nos va a contar un chisme. No lo creo, tal y tal cosa. Pero mira, es que fulano dice, ¿quién? Fulanito, ese, olvídate, ese es mero mentiroso, dice, ese solo babosadas anda hablando y siempre anda inventando cosas, dice, ya sé quién es fulano aquel que tal, sí, ese, no, definitivamente no, yo no lo creo, no, ese baboso solo hablando babosadas se mantiene, o solo pendejadas habla, dice. Entonces, le están presentando un medio de prueba, le están diciendo que fulano de tal, dice, pero yo conozco la calidad de la melcocha, como ya les dije, y les gustó a ustedes. ¿No? Yo sé quién es ese, pues. Ya sé quién es. No le creo. Aunque me venga a decir, y no, esas son babosas. Ese ya lo conozco yo, solo inventando. Y obviamente, si es así, en cuentos así muy particulares, eso le da eso es precisamente lo que califica a una persona. Eso es bien chismoso, eso es solo hablando babosadas, eso es solo pajas, anda inventando, un mentiroso, y que ustedes en el vecindario con sus amigos dicen, ese es un mentirosazo de babosadas, solo inventando babosadas, se mantiene, pues, no la vez pasada andaba diciendo que yo tal cosa, pues, y eran puras babosadas, puras pajas, y ese andaba hablando mal de mí también, Entonces, lo que pasa es que hay sistemas de valoración de la prueba. Hay como 3 sistemas de valoración, ¿no? Entonces, que oportunamente en los medios de prueba lo vamos a ver. Nosotros, como lo leemos en el 187, cuando leímos el artículo 186, 187, dice claramente que será valorado conforme la sana crítica razonada, porque existe la sana crítica y está la sana crítica razonada. Y de acuerdo al Código Procesal Penal, nuestro sistema de valoración es la sana crítica razonada. Hay diferentes sistemas para que el juez los tome en cuenta al momento de valorar y de alguna manera tienen que estar incluidos
dentro de esa valoración de prueba. Cada vez que el juez recibe documentos con el cual se le está evidenciando o se le está tratando de probar algo, él lo va a valorar. Y ahí es donde aplica el sistema de valoración de la prueba. Así es. Entonces, eso es precisamente lo que debe ser sometido a control. Eso es lo que tiene que tener. Por lo tanto, señores, no hay prueba. Es prueba hasta que el juez dice que es prueba, manifiesta que a él lo ha convencido y manifiesta que con base a esos con fundamento en estos documentos, en estos medios de prueba, es que él ha decidido resolver el sí o el no. Entonces, nuevamente venimos con todo lo que hemos estado hablando. ¿Hay concatenación? ¿Hay congruencia? Sí. Así es como debemos ver el proceso, pues. Hay una cuestión muy lógica que también en la sana crítica razonada, también la lógica tiene que estar incorporada dentro del análisis. La lógica. Entonces, ahí precisamente es donde efectivamente sucede. Entonces, esto, como le digo, me estoy adelantando un poco porque tiene que haber claridad, sobre todo cuando estamos hablando del proceso y cuáles son los fines y cuál es el objetivo. Obviamente, el fin, los fines ya los tenemos en el artículo 5 y también está el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Y cuáles son los fines? Licenciado. ¿Aló? El objeto es la averiguación. Y aquí está. Déjame un segundito que ya perdí lo que le iba a leer. El fin sería la igualdad de las partes, ¿no? Digamos, los fines son como leemos precisamente, y se lo mencioné, el artículo 5. Dice, ¿cuál es el fin? Tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito, falta las circunstancias y toda la cuestión. Esos son los fines, el objeto, pues, del fin. ¿El fin cuál es? ¿Cuál es el fin? Dictar una sentencia, resolver un conflicto. Mi objetivo es averiguar la verdad, determinar la responsabilidad de las partes, determinar qué clase de delito es. Eso es lo que yo tengo precisamente como objeto dentro del proceso. ¿Cuál es la finalidad? Dictar una sentencia y ejecutarla. Esa es la finalidad. Así es como cuando le dicen a ustedes, ¿y cuál es tu meta? ¿Cuál es tu finalidad en la vida? Pues, bueno, yo voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, y me quiero dar de abogado, porque quiero tal y tal cosa. Ustedes tienen que ir a la facultad, voy a dar mis exámenes, voy a leer, voy a estudiar, voy a hacer y toda la cuestión. Y obviamente, ¿verdad? Ese es el objeto de ir a la facultad. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Graduarme. Y una vez que sea graduada, estudiar lo suficiente para ser un abogado o una abogada exitosa. Es decir, que me busquen la gente y me busquen y yo pueda cobrar por estos casos. Así es precisamente como se presenta también el proceso. Tiene fines y tiene objetivos. Los objetivos son hacer estos que son a inmediato plazo con una finalidad. Todo esto que estoy haciendo, averiguar la verdad, determinar la responsabilidad, determinar el delito, la participación, todo esto. Esto es con el fin de dictar una sentencia, que se condene al culpable, que se le aplique una sentencia. Eso es lo que yo tengo precisamente como finalidad.
¿Sí o no? Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta, ¿verdad? Entonces, quedando claro, que ahí están los objetos y los fines también dentro de lo que es el programa, cuál es lo que yo aspiro o qué es lo que yo quiero cumpliendo con el proceso, es precisamente que se dicte una sentencia. Claro, si yo estoy defendiendo es que se dicte una sentencia absolutoria, que se haga la averiguación de la verdad, que se determine realmente cuáles fueron los hechos y toda la cuestión. Y al hacerlo, van a ver que la persona es inocente. Y entonces yo espero que se absuelva a la persona que está sindicada. Eso es lo que espero. Bueno, eso es en cuanto a los conceptos básicos. No sé si con esto le he dado más claridad a lo que significa precisamente el proceso y qué significa precisamente las fases o etapas procesales. Alejandro. Gracias, Luis. Mire, en materia civil, cuando uno está presentando su memorial, donde uno presenta su demanda, ahí tiene uno que, aun cuando no tenga todos los medios de prueba, con el licenciado, con el que aprendí, él me decía, tenemos que, así que, aunque no tengamos ahorita todos los medios de prueba, expongámoslo. Y en el momento que el procesal oportuno, pues vamos a poder desarrollarlo. En tema penal, mire, esto funciona igual, uno así como de, así que de machotero, mire, porque no tengo otra palabra que decirlo, presenta todos los medios de prueba y si hay o no hay, después los usa, o cómo funciona este tema, Luis. Fíjese que no, en civil la únicamente es que cuando uno presenta la demanda propone los medios de prueba. Él propone los medios de investigación que posiblemente va a utilizar y con los cuales oportunamente los va a ofrecer para que efectivamente se apruebe su afirmación o se apruebe su demanda, ¿verdad? Entonces, en el civil procede de diferente manera porque como la acción es, la naturaleza jurídica es privada, es precisamente la persona en lo individual que obtiene estos medios de prueba, que los recopila. ¿Para qué? Hay una fase o etapa de ofrecimiento de prueba, de ofrecimiento de prueba, donde dice, mire, dentro de los medios de prueba que yo había ofrecido en mi demanda, ofrecí tales y tales tal cosas. Pero aquí tengo a este testigo, tengo tal cosa que declarará en el periodo de prueba respectivo, que es el ofrecimiento de prueba. Porque después del ofrecimiento de prueba hay una etapa de diligenciamiento. Es cuando llega el testigo ante el juez y declara de conformidad con lo que usted ha afirmado e incluso que hay un interrogatorio que se presenta. Un interrogatorio con el cual él va a expresar precisamente y va a contestar lo que usted le haya preguntado dentro del proceso. Claro, la otra parte también tiene un contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es que también tiene preguntas que hacerle y que deben ser calificadas, porque también las preguntas que va a hacer usted a su testigo las tiene que calificar el juez. Una vez calificadas, dice, proceda a hacerlas el interrogatorio. Vale, perfecto. Y obviamente, cuando ya declaró, entonces también en la parte que hace la defensa dice, mire, señor juez, yo también tengo preguntas que hacerle al señor Pulatal. Entonces le califica y él le pregunta para obviamente votar la declaración y demostrar contradicciones en lo que esta persona ha estado afirmando. En el penal es diferente, que uno no puede, el Ministerio Público no puede ofrecer todas aquellas que él quiera, porque no hay esa etapa o esa procesal. Cuando se llega a la primera declaración, mire, yo ya tengo este testigo, yo vi esto, yo recogí un arma y aquí está esto, aquí está tal cosa, y ahí le presenta lo que tiene en ese momento. Durante él, ya cuando hay la fase preparatoria,
el Ministerio Público empieza a obtener los medios de prueba, llamar a los testigos, oír sus declaraciones, va a hacer un reconocimiento del lugar, se lo manda al INASIF para que le haga exámenes técnicos de toda esa cuestión. Y entonces cuando llega el Ministerio Público, ya no llega a ofrecer cualquier cosa, llega a ofrecer lo que tiene y lo que ha logrado obtener lícitamente y que de alguna manera concluyen que efectivamente la persona es. Entonces, ahí hay una gran diferencia en lo que es en lo civil y en lo penal. En lo penal se lleva y se ofrece lo que se tiene. Si no se tiene, no. En lo civil se ofrece de todo, de entrada, cuando presentan la demanda. Así es. Muchas gracias. Bueno, Ronald. Sí, licenciado, viera que según mis anotaciones estaba yo aquí y me surgió una duda. ¿Qué diferencia hay entre autorizar el medio de prueba y diligenciarse la prueba? Que yo lo tengo, donde autorizar el medio de prueba lo tengo en la etapa intermedia. Y en el juicio de debate anoté que es diligenciarse la prueba. Entonces ahí es donde tengo un poco de dudas. ¿Será que me podría...? Mire, lo que pasa es que no es tan así en la fase intermedia. Hay medios de prueba que tienen necesidad de una autorización. Por ejemplo, si va a haber secuestro, inspección y registro o allanamiento, como tal lo dice, previo a eso, tiene el Ministerio Público que llegar ante el juez en una audiencia unilateral y solicitar la autorización para practicar una inspección y registro de un determinado lugar o allanamiento, como tal le dice. Y el Ministerio Público presenta evidencias de que es necesario la práctica de esto. Como de alguna manera hay una limitación o va a haber un problema con la inviolabilidad del domicilio, porque es un derecho constitucional. Entonces, para que el Ministerio Público pueda ingresar al domicilio de una persona que tiene una protección de carácter constitucional, es el juez que tiene que decir, sí, él estableció la necesidad de practicar con lo que me trajo, si es necesario que se practique una inspección y registro. La autoriza, le da las condiciones y le señala un plazo para poder practicarla. Igual que cuando hay secuestro de documentos. ¿Por qué? Recuérdese que los documentos son también son inviolables, los documentos privados. La documentación también tiene una protección, una protección. La correspondencia y los documentos tienen una protección constitucional. Por lo tanto, el juez también tiene que autorizar la práctica de esa diligencia. O sea, hay diligencias que el Ministerio Público no puede hacer simplemente porque se le da la gana. Tiene que contar con una autorización de juez para poder practicarla. Aquí en Guatemala y en todas partes del mundo. Si no hay autorización para una inspección y registro de allanamiento, no se puede hacer. Si no hay autorización para revisar y sustraer documentos del lugar, precisamente por la protección especial que tiene la correspondencia y los documentos privados, el Ministerio Público no lo puede hacer. Ahí es donde hay autorización para el medio de prueba. Cuando hablamos del diligenciamiento, es que en el debate, todos aquellos testigos que el Ministerio Público escuchó durante la fase preparatoria y que le hicieron pensar de que la persona puede ser culpable, tiene que presentarse ante juez y declarar en presencia de juez lo que declaró también al Ministerio Público. Entonces ya ahí se está diligenciando. En esta parte es un medio de investigación. Ya cuando se lo pongo en manos del juez y él escucha la declaración, cuando también existe el interrogatorio de la defensa preguntándole sobre los hechos a estos, es que se diligencia la prueba. Cuando se presenta al debate, dice, mire, aquí tengo estos documentos, tal y tal cosa que pongo a la vista a usted y que ingresen por su lectura, o si quiere podemos obviar la lectura de los documentos. Estos son los documentos, mira que este, aquí los tengo y se los pongo a la vista, señor juez. Ese es el diligenciamiento. Eso es lo que se hace en debate. Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como le digo, estos detalles y estas cosas, pues obviamente
habrá su momento dentro del desarrollo del programa en que les voy a platicar más a esto. Pero como le digo, a mí no me gusta que se queden con la duda o hacer lo que hacen todos los profesores, ¿verdad? Ay, después le voy a contestar, ¿va? Muy luego, espérese un rato y después lo voy a hacer. Lo que pasa es que muchas veces no sabe él de lo que está hablando también, pero obviamente yo sí lo hago. Pues. Nuevamente Ronald Josué levantó la mano. Sí, perdón, doctor, ahorita me surgió otra duda. En el caso de que, como usted indicaba, de que para hacer, hay cosas que el Ministerio Público debe de pedirle la autorización al juez, como lo que usted decía en la inspección y registro, que se conoce como allanamiento. ¿Cómo puede ser una persona sindicada para que el Ministerio Público no pueda ejercer esa acción? No sé si me voy a explicar. ¿Cómo puede? No puede. No puede porque obviamente esa es una audiencia unilateral y entonces el Ministerio Público tiene que convencer al juez de la necesidad precisamente de ese medio de prueba, la utilidad y la necesidad que se tiene para hacer, porque tiene evidencias o es del conocimiento de él, que en dicha casa se encuentran, por ejemplo, se encuentra precisamente almacenado tal y tal cosa, o ahí vamos a encontrar en la computadora la información y toda la cuestión. Entonces ahí sí no hay derecho a la persona a que se manifieste. ¿No? Porque si lo oye y lo sabe, ¿qué es lo que va a hacer la otra persona? Se va a empezar a mudar o a cambiar cosas que posiblemente les puede A perjudicar. esconderlas, a destruirlas. Por eso es que no se advierte ni se avisa. Entonces el juez lo autoriza, no se sabe porque se mantiene bajo reserva y entonces lo que Andrea tiene la autorización, el Ministerio Público con la Policía Nacional van, por así, por lo tal, sí. Mire, aquí tengo una orden autorizada, una orden del juez para que yo pueda ingresar a este lugar, a este domicilio, a esta área cerrada y hacer una inspección y registro de todo el lugar. Aquí está la autoridad, por favor. No, que mire, no sé. Si usted se empieza a rechazar y se empieza a oponer, también por resistencia, puedo efectivamente iniciar una acción contra usted por obstrucción a la justicia. Entonces hay que dejarlo entrar y entra con la policía, el Ministerio Público, a veces hasta el INASIF, y van a hacer toda una inspección y registro y a recopilar, a recoger todo aquello que encuentren que pudiera ser útil para la averiguación de la verdad. Ahora bien, doctor, en el caso de que el juez diga, bueno, no es necesario, ahí termina la acción o el Ministerio Público Puede volverlo a todavía. pedir nuevamente donde demuestre precisamente que sí es necesario. Oye. No se cierra Bueno. automáticamente. Bueno, gracias, doctor. Ana Fidelina Pineda Mejía. Buenas tardes, licenciado. Hello. Como para llevar una secuencia. Estamos en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque tengo la duda de saber exactamente dónde es propicio presentar los medios de prueba. Lo que pasa es que, como les digo, en la etapa intermedia, simplemente los medios de prueba obtenidos en la fase preparatoria sirven únicamente para fundamentar la petición del Ministerio Público de que se abra, de presentar acusación y que se ordene el juicio o debate, que se autorice el juicio o debate y el presentar su acusación. Para eso sirve, para fundamentar su petición. ¿Su petición de qué? De que haya un juicio o debate y que obviamente y presentar la acusación que él tiene por las evidencias que está presentando y que va a poner a la vista del señor juez. Muchas gracias, licenciado. Vaya, perfecto. O sea, pues realmente sí hay, como le digo, un ofrecimiento de prueba. El ofrecimiento de prueba es que después de que el ministerio, después de la fase intermedia, entonces el juez señala una audiencia, me parece son 5 días o algo así, para que obviamente se ofrezcan los medios de prueba que van a ser sometidos a discusión durante el juicio o debate. Pero son los que de alguna manera le han servido para fundamentar la petición de apertura a juicio. Y entonces ahí, en el ofrecimiento de prueba, que también lo hace, es que ese ofrecimiento de prueba lo hacía antes el juez de, ¿cómo se llama? El tribunal de sentencia. Pero ahí se estableció que
Posteriormente, cuando en la práctica se estableció que se cometían errores, porque el juez de sentencia no conocía absolutamente nada del caso, como para alegar o para poder saber si la prueba es o no pertinente, porque eso es lo que determina en el ofrecimiento de pruebas, si la prueba es pertinente y útil para la averiguación de la verdad o para el establecimiento del proceso. Entonces, se modificó el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, y obviamente se le dio esa facultad también al juez de primera instancia, quien tuvo a su cargo la fase preparatoria y la fase intermedia. Ahí se hace, obviamente, el ofrecimiento de prueba, o sea, aquellos medios de prueba que se van a diligenciar en el juicio o debate. Eso es. ¿Estamos bien, Ana Fidelina? Me contestó, no me quiere hablar. Ana Rebeca Flores ha levantado la mano. Gracias, doctor. Solamente yo todavía estoy un poco nublada en el tema de la fundamentación de la prueba y diligencia. Le expongo un caso como de ejemplo y usted me dice si estoy en lo correcto. Supongamos que en el Ministerio Público tienen una denuncia hacia el señor Pérez por tema de lavado de dinero. Entonces, en la fundamentación de la prueba, el Ministerio Público le pide autorización al juez para poder hacer revisión, digamos, de sus estados bancarios y temas que sean referentes al tema del dinero, ¿verdad? Sí. Y en la diligencia de la prueba es que, supongamos, el señor Pérez hizo su primera declaración ante el Ministerio Público y digamos que al poner a la vista el expediente, él lo revisa y no hay nada, como por ejemplo. Y si el Ministerio Público insiste, o no sé cuál sea la palabra más adecuada, ya se tiene que hacer esta misma declaración ante un juez competente, ¿verdad? ¿Sí es así? Sí, lo que pasa es que simplemente en el Ministerio Público no tiene valor las declaraciones que se hacen ante el Ministerio Público. Simplemente les sirven, como quien dice, como información para poder continuar o saber qué investigar. Toda declaración, para que tenga validez, debe hacerse ante juez competente, porque eso también está en la Constitución en cuanto a la declaración del sindicato, que solo son válidas y puede valorarse las declaraciones que se hagan ante juez competente. Cuando se hacen ante el Ministerio Público, son simplemente información para poder el Ministerio Público tener elementos para poder investigar, ¿ah? Pero no tienen esa calidad como la que tiene ante el juez. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, entonces así es como le digo, como tenemos que pensar precisamente, pero todos estos medios de investigación contenidos son los que van a servir fundamento para continuar con el proceso. Esa es la congruencia, porque hay continuidad precisamente en todo lo que es el proceso penal, ¿verdad? Eso es para que tengan una clara imagen ustedes de lo que es el proceso y lo importante que son las fases o etapas procesales, ¿verdad? Los distintos momentos en que se viven dentro del proceso y que de alguna manera guardan relación o guardan congruencia, ¿verdad? En todos los casos. Bueno, de alguna manera creí que íbamos a empezar los sistemas procesales. Es que miren, oportunamente vamos a desarrollar cada una de ellas. Ahorita solo fue la generalidad de lo que estamos platicando. El mismo programa dice exactamente lo mismo. Ahí en el concepto básico del proceso penal, ahí tiene el punto, dice fases. Y dice, las mismas se explicará y analizarán con más amplitud en la segunda parte del programa. En esta parte únicamente mencionar
cómo se estructura el proceso penal guatemalteco. Eso es lo que yo estoy tratando de trasladar, la estructura del proceso penal guatemalteco, cuál es la importancia de las fases o etapas procesales, para que, por ejemplo, después de la segunda parte, ya empiezo a explicar yo la fase preparatoria. Después viene la siguiente parte, que es la fase intermedia. O sea, ya se van explicando y profundizando de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, cada una de las fases o etapas. Ahorita solo es así. Solo damos el paisaje de lo que va a venir, de las clavadas que le voy a dar, no, de todo lo que va a venir oportunamente, lo que se va a explicar a profundidad, ¿verdad? Y para que ustedes obviamente sepan qué hacer y qué consiste, y como abogados sepan qué van a hacer en cada una de las fases o etapas procesales. ¿Cómo así, doctor? Ya lo ve. Ya tú lo verás, dijo aquel. Ya tú verás cómo te voy a dejar. Eso es una canción, no era así, ¿verdad? Pero ya tú verás. Entonces, efectivamente. Entonces, obviamente, cuando hablamos de los sistemas procesales, que era el siguiente punto, y quería que lo vamos a empezar ahora, el doctor Alberto Mejía va a subir un documento en el cual se va a desarrollar precisamente los sistemas procesales. Por el principio, ustedes sepan de que estamos hablando de los sistemas porque nosotros tenemos un sistema acusatorio formal. O sea, los sistemas históricamente han empezado con un sistema acusatorio. Después del sistema acusatorio se desarrolló un sistema inquisitivo, que también estuvo de moda o se utilizó en buena parte, y que de alguna manera fue creado, o que de alguna manera, sin algunos aspectos, lo desarrolló la Iglesia Católica. La Iglesia fue el que desarrolló el derecho canónico, fue el que desarrolló el sistema inquisitivo, pero que después los países lo tomaron como modelo. Después viene el sistema mixto, ¿verdad? Sistema mixto que vino después, y eso se desarrolló más que todo en Francia, después de la Revolución Francesa, cuando se empezó a promulgar los derechos del hombre. Entonces ahí nació el sistema mixto. El sistema mixto francés es como también se le conocía, que era una combinación entre el sistema acusatorio y de alguna manera el sistema inquisitivo, excluyendo obviamente lo que era la tortura, porque la tortura era el medio de obtención de la verdad permitido por la ley en el sistema inquisitivo. Estaba autorizada la tortura. Era válido utilizarla. Entonces, después vino ese sistema mixto francés y nuevamente en este momento estamos ante un sistema acusatorio formal. Formal porque hay algunas características del sistema acusatorio original que ya no están en este proceso. Por eso dice formal. Incluso si quieren ver un ejemplo del sistema acusatorio, bueno, eso lo desarrolló Grecia, y después lo utilizó Roma, obviamente, que existía ese sistema, y ustedes pueden ver que el juicio de Jesucristo es un claro ejemplo del sistema acusatorio de aquella época. Eso es un claro ejemplo del sistema acusatorio de esa época. Entonces, esos son los que se van a desarrollar de alguna manera para tener ese conocimiento y de alguna manera están contenidos en el documento que se les va a subir a nuestra página de Facebook por el doctor Alberto Mejía, que ya lo tiene en su poder para que ustedes lo tengan también. Bueno, los voy a abandonar. Como siempre, pórtense mal, que nada les cuesta. Y pasen muy buena tarde. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, doctor. Ana, mañana Gracias, viernes. doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.